Rodríguez, la coordinadora general de Censar Agua Viva. Entonces, como les decía, pues creo que podríamos ir en el orden justamente en el que los he presentado para que cada quien pueda hacer primero una presentación y esperamos que el tiempo nos rinda para tener... Perdón, revisando si funciona el grupo. Dale. Si podemos tener entonces al final preguntas o aportes desde el público. Entonces, María Paz, comenzaría dándote la palabra para que tú nos pongas en primer lugar el panorama regional de este tema de hidrógeno en nuestro continente. Entonces, adelante y Luisa nos colabora para pasar a la. Bueno, muchas gracias, Tatiana, muchas gracias a todo el equipo de Censar por hacer posible este espacio y también por habernos traído hasta aquí desde tan lejos, sobre todo por haber podido traer a Gabriela, que desde Magallanes nos acompaña hoy día. También gracias a la gente que está acompañándonos en línea y que también muchas se han podido conectar de esa forma desde nuestro territorio, saludos para nuestras compañeras de casa, para las compañeras del panel de hidrógeno que hemos estado trabajando este año también en darle seguimiento a este tema. Yo querría ofrecerles en primer lugar un contexto regional, es decir, desde dónde viene esta conversación sobre hidrógeno, por qué está siendo tan relevante y por qué está ocupando toda la agenda de transición energética, no solamente en Chile, también en Colombia y a escala regional. Hay unas explicaciones que tienen que ver con la crisis climática por un lado, pero sobre todo con la crisis energética y con las tensiones geopolíticas de la demanda sostenida de energía, que sea capaz de llegar allí a donde la electrificación no lo hará. El supuesto es que, en un contexto de transición energética, el tránsito de la electrificación resultaría insuficiente para satisfacer la demanda de energía y hay una búsqueda de otras alternativas de fuentes no emisoras de carbono que permitan reemplazar allí donde la energía eléctrica no llega. Hay una razón que no tiene que ver con... Sí, pero... hay una específica. Hay una razón que no tiene que ver con una voluntad global de lucha frente al cambio climático, sino con un fenómeno que le ocurre a los combustibles fósiles. Estamos en una situación de rendimientos decrecientes. Y lo que ha estado ocurriendo es que los fósiles son cada vez más difíciles de encontrar y más caros de producir. Entonces estamos viviendo un problema serio en donde la demanda de energía no deja de crecer, pero el rendimiento de los fósiles es cada vez más bajo. La siguiente. Y esta curva descendente contrasta claramente con todas las curvas de sobreconsumo y de demanda de nuevos combustibles y de sucesos económicos, que son todas curvas descendentes a partir del año 50. Esos gráficos son de este paper bastante famoso ya, de la gran aceleración, que demuestra claramente que son los fenómenos humanos los que vienen en esta curva ascendente desde el año 50 hasta aquí, y son los responsables de la crisis ecológica y económica y energética en general. Una demanda sostenida de energía y materiales y unos límites planetarios crecientemente sobrepasados. Perdón no haber podido traducirlos porque eran varios, son los gráficos de paper en cuestión. Entonces, todos los indicadores biofísicos están disparados. Estamos evidentemente en un momento crítico. Siguiente, por favor. Esto seguramente la mayoría de ustedes ya lo saben. Estas son las curvas de aumento de la temperatura y de aumento del nivel del mar. Es decir, todos sabemos que estamos en una crisis y eso es lo que empuja las siguientes de transición. Y de acuerdo a Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que ha ido ocurriendo, dado esto, es que las energías renovables no convencionales se han vuelto crecientemente, entre comillas, competitivas en el mercado de la energía. Y en muy pocos años se ha visto que las inversiones han transitado desde los fósiles a las renovables prácticamente toda la región. Este gráfico de Naciones Unidas y pueden observar esto. Siguiente. Ahora, el punto ¿es una transición energética o es una puerta de entrada a nuevos extractivismos? Aquí vemos dos fenómenos emblemáticos de esta tendencia. Ambos son en el contexto de la reunión de la Unión Europea para la actualización de acuerdos, en donde el gobierno de España, por ejemplo, ha dicho claramente que el litio y el hidrógeno verde chilenos van a ayudar en la autonomía energética europea. Y ahí vemos también a Petro suscribiendo acuerdos con el gobierno alemán. ¿Sí?
Más allá de la crítica que uno puede hacer a los gobiernos en particular de la región, esto es una evidencia de que lo que está empujando la agenda del hidrógeno en particular es la demanda energética europea. Y eso tiene muchísimo que ver con la guerra de Ucrania y también con que ellos son los que son los principales consumidores de energía a escala global también. Entonces hay una muy fuerte presión a nuevas commodities, ¿sí? Y esto también se ha traducido en un fenómeno muy interesante en la región, porque lo conocemos, que es que haya competencia interna entre los países para ver quién llega primero a satisfacer esta demanda desde el norte global. Siguiente, por favor. Vemos por esta razón que prácticamente en toda la región los países ya están teniendo las hojas de rutas y las estrategias nacionales para la formación del hidrógeno verde, y no necesariamente como el pilar de su matriz energética, pero sí como una nueva fuente a explorar, con unas declaratorias explícitas de financiamiento y de ajuste normativo, para que efectivamente el hidrógeno verde, que luego explico bien por qué es verde entre comillas, sea una commodity para exportación. Estos son los proyectos que ya existen, que utilizan hidrógeno actualmente, no necesariamente verde, pero sí que utilizan hidrógeno en toda la región. Estas son las empresas que ya están implementando proyectos en los distintos países y también cuáles son los destinos. Vean ustedes que en todos los casos se refiere a gran industria, no hay uso doméstico. Esto es importante tener en cuenta. El hidrógeno no está, de momento, no hay tecnología suficiente para que se piense para los usos domésticos, por lo tanto, no es necesariamente algo que beneficia al territorio donde se produce, sino que está pensado siempre en la gran industria del acero, del transporte y de la energía misma, ¿sí? Entonces, la mayoría de los proyectos que ya existen tienen esta connotación. Eso tiene una explicación. Y la explicación es bastante técnica, así que en la siguiente les cuento por qué es así. Vamos primero a ver qué cosa es el hidrógeno en realidad. El hidrógeno es un elemento de la tabla química, pero no se encuentra solo. Dice que existe esto como el hidrógeno blanco, que se puede hacer directamente, pero eso es muy poco y muy marginal. En general es necesario producirlo. Y hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer a partir de los combustibles fósiles, en particular a partir del gas natural, y se puede hacer, el hidrógeno azul tiene esa denominación, capturando el carbono para reducir las emisiones contaminantes, pero el verde en general es la idea de poder producir el hidrógeno sin generar ningún rastro de carbono, ¿sí? Esta síntesis en el caso del hidrógeno verde se hace a partir del agua. Cuando se llama verde, porque no emite carbono, pero sí requiere evidentemente otro tipo de insumos para producirse, en particular materia prima, agua, para poder sacar de las moléculas del agua, es decir, del H2O, sacarle el O y dejar el hidrógeno, entonces básicamente. Se requiere energía para poder hacer esta ruptura de la molécula a través de un proceso que se llama electrólisis, y luego esto se almacena en tanque. Eso es básicamente rudimentariamente cómo se produce. Estos son algunos de los usos, como pueden ver, muy pequeño, pero como pueden ver allí, los usos, como les decía, son principalmente en la gran industria, ¿sí? Y también a la industria de fertilizantes, porque quiere producir aluminio a partir de las industrias. Siguiente. Entonces vemos que en general el hidrógeno tiene 6 grandes fases que vale la pena tener en cuenta. Más allá de que cada proyecto tenga sus propias etapas, es decir, esto va cambiando dependiendo de para qué se use, hay que tener en cuenta estas 6 básicamente. La primera es esto de extraer el agua, purificarla. Después, para energía renovable, producir energía renovable, para luego generar la electrólisis, para luego almacenarlo, para luego transportarlo y para que finalmente llegue al uso final. Quiero mostrarles entonces que en esta cadena existen impactos. Y esto es precisamente lo que vale la pena tener en cuenta. Que más allá de lo que se diga de la descarbonización, la escala de los proyectos y el destino del proyecto va a decir mucho de cuál va a ser el real impacto que va a tener. Y por mucho que también se diga que no es libre de carbono, dependiendo del tamaño, dependiendo del lugar y dependiendo de la influencia, sí va a tener impactos. Entonces, vamos fase por fase viendo de qué se trata la fase y cuáles son los potenciales flujos. La primera, sacar el hidrógeno del agua. No se puede hacer con agua corriente, ni tampoco con agua salada. Se hace con agua purificada.
Y precisamente porque hay una crisis hídrica, está pensado principalmente que se haga con agua de mar. Eso significa que lo que primero hay que hacer es sacar la sal del agua. Ese proceso significa que se ocupe osmosis inversa, que es separar la sal de una parte del agua, generando una salmuera a presión. Entonces, pónganse en esta situación. Hay un tubo que empuja y luego hay una sal que se deposita en la costa o mar adentro. Es muy interesante. El riesgo de eso entonces es afectar el ecosistema marino y sobre todo a las comunidades pescadoras que vivan en el, porque la cantidad de sal de la que estamos hablando para producir es bastante cantidad, no es un tubo pequeño, no es un tubo pequeño, es una gran escala de producción. Entonces, esta fase ya tiene un potencial daño que es una afectación al ecosistema por el depósito de las salmueras. Sí, porque en algún lugar hay que dejar esta sal que se separe del agua. Importante esa situación existe. ¿Sí? El problema es que en países como el nuestro, luego Gabriela Frontera con Montaña, no tenemos normas de tratamiento de salmueras, porque son procesos muy nuevos, porque además como se asumen verdes, se asume que no hacen mucho daño, entonces no hay una versión muy rigurosa de qué daño puede ser natural. Siguiente correcto. María Paz, ¿puedes hablar un poco más fuerte para la transmisión? Más fuerte. En la siguiente fase, la generación de electricidad y el proceso de electrolisis. Aquí, para una potencia de 1 megawatt se requieren más o menos 2 a 4 hectáreas de paneles fotovoltaicos y 10 a 30 hectáreas de generadores. ¿Sí? Entonces, solo la fase de electrólisis es que una vez que ya tenemos el agua, ahora hay que extraer el hidrógeno, es decir, hay que separar la molécula del agua de la molécula de oxígeno, perdón, la molécula de hidrógeno de la molécula de oxígeno. Para eso se necesitan estas cantidades. ¿Sí? Y eso significa que si estamos hablando de esta cantidad de megaparques eólicos y megaparques solares, estamos hablando de afectación a la trayectoria de aves, por ejemplo, con las altas de los vuelos. También afectación a las napas subterráneas dependiendo de la profundidad y de la localización. Y también hay incertidumbre de la gestión y manejo de residuos de estas plantas. Y en el caso de países como los nuestros, puedo contar muy concretamente, en el norte de Chile, en la comunidad de Baquedano, ya existen grandes plantas solares. Son plantas que alimentan los procesos mineros. Y ya ha habido accidentes allí. Y lo que pasa cuando hay un accidente en la planta solar, que es un accidente de quemados, es que si ocurre eso en un pueblo pequeño, no hay cobertura médica suficiente para ese tipo de accidentes. Entonces, cuando hablamos de los impactos potenciales de las plantas solares, estamos hablando también de los riesgos para los trabajadores de esas plantas, para los ecosistemas que producen, para las aves del lugar, para los suelos que se instalan. ¿Sí? Hay una complejidad mucho mayor de la que habitualmente se dice sobre energías renovables. Y esto es un problema invisibilizado. Con la idea de la descarbonización, los impactos que puedan generar las plantas eólicas o las fotovoltaicas resultan invisibles, han así de concretos. Existe un daño potencial también de las aspas y los generadores de las trayectorias. Eso ocurre. Y también en Chile está pasando que se están instalando estos generadores muy cerca de las comunidades. Entonces se produce un efecto de alternancia de la luz. Alteran la continuidad de la luz solar. Entonces la gente vive en un estado de intermitencia de luz, porque las casas van pasando por el frente del sol. Eso ya está pasando en comunidades y no tiene un impacto que nadie pensó que iba a ocurrir, pero ocurre. Siguiente, por favor. En la fase de almacenamiento, la situación es que el hidrógeno no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Entonces, es muy importante la ventilación. Se requiere un sistema de manejo industrial con experiencia y es inflamable. Y además, en caso de fugas, es más contaminante, tiene más efecto invernadero que el carbón. Todo esto se debe ser pensado y ordenado si es que va a hacerse, pero como estamos en una carrera por quién llega primero, existe un algo riesgo de que esto salga a la rápida. Y nosotros sabemos cómo es cuando los megaproyectos se hacen a la rápida en nuestros territorios. No se tienen en consideración realmente todos los cuidados que hay que tener. Entonces resulta urgente. Eso por un lado, como se necesita personal capacitado, muchas medidas de seguridad, normativas muy claras, fiscalización muy clara. Y también hay que tener en cuenta, es en estas fases en que se ofrece el empleo. Y esto llega a las empresas a decir, bueno, aquí se va a generar empleo para los trabajadores del territorio. Pero muchos de estos procesos son automatizados. Entonces los empleos en general, como en todo megaproyecto, se concentran en las fases de la construcción. Pero al momento de operar, la gente que solo estaba en la construcción se queda sin trabajo. Entonces es una oferta de empleo temporal.
no se traduce en una sostenibilidad económica del territorio donde se instala. Además, hay presión sobre la infraestructura urbana cuando llega una gran cantidad de trabajadores a la construcción de megaproyectos. Esto para hidrógeno y para cualquier otro, bien lo conocemos. Entonces hay una llegada masiva de trabajadores temporales para que se necesite vivienda, cobertura de salud, educación para las familias, y muchas veces esto ocurre en territorios que no tienen la capacidad de acogida física para esta demanda explosiva de trabajadores que llegan al lugar. Siguiente. En transporte y distribución se requiere construir puertos e hidroductos para poder sacar el hidrógeno y transportarlo a su lugar de uso final. Y hay que tener en cuenta que para que esto tenga alguna lógica, si se va a producir en un lugar, el barco que lo transporte también debería funcionar con hidrógeno. Entonces pensemos esto. Vamos a estar produciendo hidrógeno, supongamos en La Guajira o en el sur de Chile. Bien, producimos allí con todos los riesgos de impacto de. Además hay que construir un puerto allí para sacarlo, y si no, ampliar el puerto que ya hay, y además hay que tener unos barcos que funcionen también con ese hidrógeno. Entonces, hay un problema importante de eficiencia en este proceso, ¿no? Sí, se puede observar así. Y por cierto, también hay una construcción al borde costero en el caso de que haya que expandir puertos, que es algo de que puede dar de la nota más, porque también se está tratando de producir allí donde no había antes megaproyectos, un nuevo proyecto. Y también esto supone una gran demanda de energía, materiales y suelo para la construcción de los ductos. Hay que preguntarse por la eficiencia, como les decía, y hay una incertidumbre muy clara en los territorios, es decir, como todo este esfuerzo de movilización de recursos, de movilización de personas, de potenciales daños también a los ecosistemas, de los otros daños que tendrán no se evalúan bien, ¿compensará realmente? ¿Valdrá la pena sacrificar todo esto en aras de este nuevo commodity? ¿O para qué es realmente? Porque también el punto es que, como todavía no están demostrados los usos locales, efectivamente todo esto está pensado para una gran escala. Y eso también es algo que debe hacer los últimos políticos. Este es un resumen como de el cálculo de huella de materiales que se ha hecho a partir de una investigación larga del Centro de Análisis Socioambiental al que pertenezco sobre cuáles serían entonces los insumos de una construcción para 25 gigawatts de hidrógeno verde, que es parte de la estrategia en sí. Entonces, esta es la magnitud. Se requiere esa cantidad de materiales y esa cantidad de insumos. Ahí verán el gráfico a 3 escenarios, con 50% solar, 40% eólica, 20% eléctrica, o 75% solar, 25% eólica o 100% solar. En todos los casos estamos aplicando una gran cantidad de insumos. Y esto es fundamental porque cuando hablamos de que una energía es verde, si no miramos que todo esto otro son impactos sobre los ecosistemas y las comunidades, estamos solamente desplazando el problema. Solamente diciendo, bueno, le vamos a emitir carbono, pero ¿y esto? Siguiente, por favor. Además, esto evidencia que los usos residenciales no están demostrados, no son tan seguros, los usos de movilidad urbana o de movilidad que en escala tampoco son los prioritarios, todo está trazado para la gran industria. Entonces aquí también cabe hacer la pregunta que siempre hacemos en el grupo de energía y el grupo de trabajo de energía, que es ¿para qué y para quién es la energía? ¿Sí? Es posible que haya variantes dentro de los distintos países, que haya algunos países que están pensando en pequeñas producciones de algunas industrias dentro de su propio proceso, como es lo que pasa aquí con el Ecopetrol, que seguramente se va a lograr abrirse más oportunidades. Pero del modo que está siendo planteado de la política pública y desde la geopolítica, y es que esto es lo que va a reemplazar a los combustibles fósiles, está pensado a una escala que no está midiendo el real impacto ni tampoco su eficiencia. Nosotros hemos llegado a decir por esto que en el fondo lo que está ocurriendo es una burbuja energética. ¿Sí? Precisamente por toda la incertidumbre territorial, por toda la incertidumbre tecnológica y por todos los problemas de eficiencia que aparecen. Entonces, más todavía, podemos decir que no solo es una burbuja energética, es una burbuja tecno-optimista. ¿Sí? Es suponer que la tecnología y estas energías, estos nuevos procesos van a poder resolver lo que en realidad es un problema del modelo de desarrollo y un problema del modelo económico. ¿Sí? Está la matriz productiva, las decisiones de políticas de energía sobre la matriz productiva, sobre la matriz energética, pensando realmente en abordar los desafíos socioecológicos o está buscando reemplazar una energía por otra para seguir haciendo lo que ya se estaba haciendo. ¿Sí? Me parece más bien esto último, como si esto fuese a ocurrir algún día. Siguiente, por favor.
Lo que hacemos entonces es que evidentemente estamos todos de acuerdo con que hace falta una transición energética y socioecológica, pero no de esta manera. Y también decimos que las energías renovables no son capaces por sí mismas de cubrir la demanda energética sostenida mientras siga siendo sostenida. No hay desacoplamiento. La demanda de energía sube y sube constantemente. Entonces, ni siquiera inyectando todas las renovables en la matriz en este momento se alcanza a generar esa cobertura. No las van a empezar. Entonces, también lo otro es que si bien las energías que se llaman verdes no emiten carbono, tienen todos estos múltiples impactos sobre ecosistemas, comunidades y territorios. Y lo que decimos, el hidrógeno verde a esa escala, de esa forma, y tal como está presentado las estrategias, no está orientado a resolver la pobreza energética, la justicia ambiental, sino la demanda energética sostenida. Orientada a satisfacer el crecimiento sostenido. Crecimiento sostenido y demanda energética no son tan claros. Esa es también una cuestión que decimos que es importante. De la medida que el metabolismo económico global siga demandando energía materiales de esta manera, no hay ninguna fuente que logre suplir esa necesidad. Y entonces necesitamos ir a los problemas más del fondo. Y este hidrógeno verde a esa escala y de esa manera no es eficiente, no está libre de impactos, no tiene aplicación doméstica y se está orientado a la. Lo que significa que reproduce las relaciones de dependencia en su relación histórica de los países productores de materia prima a los países consumidores y de los centros productores a los consumidores. Dentro de los mismos países y también dentro del mismo continente. Nosotros estamos al tanto de que también dentro de Europa existe esta tendencia de que sea España e Italia los que están pensados como corredores de hidrógeno, principales productores para alimentar la demanda de energía. Una precisión entonces que ignore los problemas de crecimiento y demanda de energía y materiales tendría que llamar verde a la continuidad de estas relaciones coloniales, patriarcales y capitalistas presentes en la materia energética. Decimos que son coloniales porque reproducen la dependencia. Decimos que son patriarcales porque están pensados desde un punto de vista patriarcal. Es una energía que está pensada para los grandes mercados, no para las necesidades reales ni para una economía de cuidado. Y es capitalista porque está nuevamente mercantilizando territorios y comunidades de energía en función de esa demanda y no en función de esas necesidades. Muchas gracias, Mario Paz, por tu panorama tan completo, además en tan poco tiempo. Esperamos que Gabriela, entonces, al aterrizar en Chile, nos va a dar muchas esperanzas, porque Chile es nuestro ejemplo a seguir para todo. En Colombia, el otro día hablábamos con ella que siempre nos ponen de referente, y cuando mostraba, de hecho, el cuadro de la construcción de las hojas de ruta de hidrógeno, recordé, por ejemplo, el libro blanco de seguridad, ¿no? Y cómo es a partir desde Chile, que también Latinoamérica copia, y en particular el nuestro es una copia, incluso en su diseño y diagramación del chileno. Pero entonces, bueno, adelante, Gabriela, con tu aterrizaje. No sé si ya está mi presentación. ¿Esta es la otra persona? Ah, ok. Igual si están esperando esperanza, quizás Aquí podemos saludar y despedir y pasamos al siguiente expositor. No, pero espera. ¿Qué tal? Sí, pero Pues bueno, partir agradeciendo de nuevo el espacio a María Paz por todo el esfuerzo que hicieron para traerme acá a censar. No, perdón, agradezco mucho esto porque efectivamente hace muy bien aprender entre países qué está pasando, sobre todo si desde Colombia se piensa que Chile podría ser un ejemplo a seguir. Como dijeron, mi nombre es Gabriela Simonetti Gres, yo soy defensora ambiental y participo en distintos espacios desde hace muchos años protegiendo la naturaleza. Uno de ellos es ONG PIMA, que trabaja en justicia ambiental, y yo particularmente en empoderamiento y participación pública. Y otro es el panel ciudadano sobre hidrógeno en Magallanes. Magallanes es la región en la que yo vivo, se las voy a mostrar en un mapa, y es la foto que ustedes ven ahí. Esta foto es un parque nacional que se llama Paliaique, y al lado de este parque se quiere instalar una gran planta de hidrógeno. Pusimos esa foto porque abajo, no sé si lo alcanzan a ver, dice Film Magallanes. Esos son los paisajes que vende Magallanes al mundo para que se vayan a hacer películas allá. Y estos son los mismos paisajes que ahora van a tener aerogeneradores.
Y esa es la contradicción en cómo estamos hablando en el mundo de distintas maneras dependiendo de quién escuche. Entonces hoy día les quiero contar un poco sobre qué está pasando en Chile muy rápidamente. Igual acá tenemos chilenas que saben mucho, que si quieren aportar, súper bienvenidas. Yo lo voy a hacer desde la perspectiva de los territorios, las comunidades. Como les decía, Chile, para quienes no lo conozcan, es esta franja al final del mapa. Yo vivo en esa puntita que está al final, yo vivo ahí. Y Chile, como es tan largo, son más de 4.000 kilómetros, es muy diverso. Es súper diverso. Entonces uno tiene en el norte el desierto más seco del mundo, y uno va bajando y tiene uno de los bosques más lluviosos del mundo, y termina en Magallanes, donde vivo yo, que es el único pedazo de tierra que hay a esa latitud. O sea, entonces, en esa geografía tan distinta, los territorios son muy diversos. Habitan especies muy distintas, y las identidades de los territorios están construidas en función de esa geografía. Entonces, la identidad del norte, la identidad del centro, la identidad del sur están muy arraigadas a esos territorios. Y esas particularidades de los territorios están haciendo que hoy día haya foco en el norte y en el sur. En este desierto que yo les decía que es el más seco del mundo, ¿qué hay? Radiación solar. Y en este lugar que no tiene otras barreras de tierra, ¿qué hay? Viento. Entonces, ahora el viento y el sol son protagonistas de la discusión pública. Son protagonistas hoy y no antes, porque hoy representan una oportunidad para enfrentar la crisis climática, sí, pero también para reactivar mercados y para enfrentar crisis geopolíticas que se están dando respecto de la energía. ¿Dónde se toman las decisiones en Chile? En el puntito del medio, ¿ya? Ahí se toman las decisiones, muy lejos de estos extremos. Y ahora somos protagonistas, que se nos posiciona como lugares donde vamos a ser polos de producción de hidrógeno. Si apretas ahí, vamos a ver qué se ha dicho, esto lo dijo un rector de una universidad en Chile, que Chile tiene el potencial de convertirse en la Arabia Saudita del hidrógeno. Esto es como algo positivo, digamos, no como un problema. Eso como algo positivo. Entonces, si pasas a lo siguiente, uno podría preguntarse, hasta hace muy pocos años, nosotros, yo estoy por ahí, salíamos a las calles de Magallanes a pelear contra la minería del carbón, y uno de nuestros gritos era, tenemos viento, tenemos sol, ¿para qué usar carbón? Entonces llega el hidrógeno y uno dice, bueno, es una súper buena noticia porque el viento sol. Entonces, ¿cuál podría ser el problema si se está cumpliendo lo que queríamos, no? Nos empezamos a hacer la pregunta a propósito de esto que comentaba Paz, que nos empieza a ver cómo se están dando las discusiones sobre el hidrógeno. Dice, a ver, ¿basta con que cambie la fuente energética para que se resuelva el problema? Si bien la explicación técnica de por qué es verde el hidrógeno la dio Paz, lo que significa para la gente verde a veces es sinónimo de que es justo, de que es sostenible. ¿Es sinónimo efectivamente verde de justo? Entonces, como sociedad nos empezamos a hacer esa pregunta y quisiera mostrarles muy rápidamente dos instrumentos que se están desarrollando en Chile que nos pueden ayudar a respondernos esa pregunta. El primero es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que Paz mostraba que salió en 2020, ¿cierto?, en el gobierno anterior. Y si uno lee la estrategia rápidamente, encuentra al principio un pilar que se llama uso equilibrado de sus recursos y territorios. Entonces, vamos bien. Pero después uno mira la bajada y dice, transición energética y económica justa y equilibrada, mejor. Pero ¿cómo se traduce eso en la estrategia? Si uno mira el objetivo de la estrategia, queremos ser el productor más barato de hidrógeno verde del planeta. Que parece que también lo han dicho en otros países de Latinoamérica. Entonces, primera pregunta, ¿más barato para quién? Más barato para el mercado, me imagino, porque alguien tiene que pagar las externalidades negativas, y si el objetivo no es ser el más sostenible, el más respetuoso, es ser el más barato, las probabilidades de que los costos los paguen las comunidades y los territorios son altas, ¿no? Como no suena bien. Después uno se pregunta, bueno, ¿cuánto hidrógeno se necesita y para quién? Porque si lo que queremos es cambiar un poco las formas de generación de energía, y lo que vemos en la estrategia es que dicen también como una buena noticia que tenemos el potencial de energías renovables para generar 70 veces la capacidad que tenemos instalado hoy día en Chile. 70. Después dicen que... Bien. Muchas gracias.
que vamos a ser líderes mundiales al 2030, que el 2050, como decía Paz, más de 2/3 de la producción están pensadas para el extranjero, no para nosotros. No es que vayamos partiendo en el extranjero y después vayamos bajando el país, no, es un negocio para exportación. Y eso significa que tiene escalas de exportación. ¿Cuándo lo queremos hacer? También lo decía Paz, no, esto es una carrera. Nosotros, en la estrategia dice explícitamente que un inicio tardío significa renunciar a oportunidades. Y para no perder esas oportunidades, se habla de conquistar mercados globales. Y se habla de diplomacia del hidrógeno verde. Entonces, la carrera, la premura, ¿es por la acción climática? Pareciera que no, que la premura es por los mercados, y por no perder mercado, ¿no? Y luego uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los territorios? ¿Dónde están las comunidades en esta estrategia que habla de nosotros, de nuestros territorios? Entonces, ¿dónde están? Y no hay mención al emplazamiento territorial, no es un instrumento que pretenda abordar lo territorial, pero además, cuando habla de comunidades, habla de tener regulación. ¿Pero para qué la regulación? Para certeza para los inversionistas. Habla de participación ciudadana temprana. ¿Pero para qué? Para facilitar acuerdos con las comunidades y para que las comunidades puedan hacerse parte del negocio. Y habla de difusión. ¿Pero para qué la difusión? Para promover que se genere confianza en el uso del hidrógeno. Es decir, todo lo que tiene que ver con comunidades es para que las comunidades estén dispuestas a tomar el hidrógeno y hacerlo parte. No tiene que ver con escuchar a los territorios, ni saber qué está pasando allí y cuáles son sus necesidades. Pasemos al segundo instrumento. Después de esta estrategia que se hizo sin participación ciudadana, hubo un nuevo gobierno autoproclamado ecologista que dijo, mejoremos la estrategia, hagamos un plan con participación ciudadana. Excelente. Ese plan pretende ser una hoja de ruta para el despliegue de la industria, ¿ya? Y que concilie economía, medio ambiente, comunidad, territorios. Eso pretende. No voy a pasar por el plan de acción porque además no está hecho, sale a consulta pública el próximo mes, pero estuvimos trabajando con el ministerio que está haciendo el plan en criterios de sustentabilidad, es decir, lo que debería más o menos ponerle un margen a este impulso. Y casi nos desmayamos en la reunión, porque nos dijeron, digamos, sin un cuestionamiento, cosas como que, por ejemplo, el criterio de sustentabilidad social, el rol del Estado va a ser formar capital humano, de nuevo, o sea, lo social, asociado a que la comunidad se haga parte del hidrógeno, y a reconversión productiva. Entonces nosotros les decíamos, ¿y qué pasa con la compatibilidad? ¿Qué pasa con el respeto por las formas de vida que existen? O el foco es convertir a todo el mundo en trabajo en hidrógeno. Como, ¿dónde está ese eje en lo social? No está. Después, en los criterios de sustentabilidad económica, decía, eso está literal, decía, la industria va a responder a la demanda externa. O sea, nos ponemos, no sin querer, escribimos a propósito que nuestra industria va a responder al extranjero, no a nuestras propias necesidades, o por último a nuestras propias políticas. No. Y eso se replica, y esto es importante, se replica también, o sea, si estamos pensando, Chile le responde al mundo, o a Europa, al norte, también pasa por lo regional. Magallanes, ahí dice, las regiones le van a generar valor agregado a la economía nacional. Entonces tampoco se piensa en los territorios que producen. Lo que se dice es, Chile le da al mundo y las regiones le dan a Chile. ¿Quién le da a las regiones que producen? No sé, la estrategia no está. Y por supuesto este plan, no considera de nuevo la dimensión territorial, no existe. O sea, estamos hablando de estándares, de formas de producción, pero nadie está hablando de cómo esto impacta efectivamente a los territorios, a pesar de que uno de los problemas más grandes del hidrógeno es la escala. O sea, que no es una industria viable, sino es faraónica, me dijeron a mí una vez. Y me pareció espectacular. Y me lo dijo alguien de la industria. Me dijo, yo no te voy a mentir, esto es faraónico. Entonces, es muy complejo que estos planes no estén considerando la dimensión territorial. Entonces, aparece el desafío para los territorios que no estamos siendo representados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto como desafío? Bueno, lo que ya muy claramente dijo Paz antes, esta industria no está diseñada ni para lo nacional, menos para lo local, sino que para responder a demandas de otros países. Esto no lo tenía puesto, lo puse hoy a propósito de una conversación que tuvimos en la mañana, y es que fomenta la competencia entre países de Latinoamérica.
porque queremos ser los primeros en llegar, en vez de fomentar la subjetividad y pensar en cómo de manera colectiva podemos avanzar en esta transición. Los instrumentos no contemplan la transición justa y por lo tanto hay ausencia de planificación, hay ausencia de territorio, hay ausencia de creación de nuevas gobernanzas que nos permitan abordar estas instalaciones nuevas de industria y por lo tanto no hay participación ciudadana efectiva o incidente. Y lo más importante es que no hay información. A nosotros nos están haciendo participar y decidir con los ojos cerrados respecto de teoría y no mostrándonos qué va a pasar en nuestro territorio. Y eso incumple con la cuestión básica del acuerdo de Escazú, que sé que en Colombia está ahí como... ¿Sabemos lo que es el acuerdo de Escazú? Ya. En Colombia está así como a punto de salir o no salir, entiendo, como que están viendo lo constitucional. Bueno, en Chile ya somos parte, y una de las cosas que pide el acuerdo de Escazú no es solo acceso a la información que hay. Lo que dice es que el Estado se tiene que hacer cargo de generar la información y ponerla a disposición, y la información existe, pero no nos la han puesto a disposición. Entonces, desde la comunidad nosotros lo que vemos es que mientras Chile dice podemos ser líderes en energías renovables y la transición y qué sé yo, lo que está haciendo es replicar modelos. Es replicar el mismo modelo que profundiza las desigualdades sociales, que profundiza las desigualdades ambientales, que subyacen a la crisis climática y ambiental que estamos viviendo. Y eso se empezó a ver en las comunidades no organizadas en Magallanes. ¿Ya? O sea, no solamente salía desde las organizaciones civiles o desde movimientos, sino que desde la sociedad civil. Aquí hay un trabajo que hizo Ciudadanía Inteligente, en el que lideró Paz, que es un informe que está público, que está súper interesante, que muestra riesgos e incertidumbres de la ciudadanía y los servicios públicos en general, digo, no de las personas que somos defensores ambientales. Y uno podía ver varios sociales que tenían que ver con que había mucho miedo del colapso de los servicios públicos. A nosotros nos llamó mucho la atención que se ocupara la palabra colapso. No, hay miedo de que colapse, que no dé abasto nomás. Y en Magallanes tenemos un problema de que es una región muy cara, que tenemos una burbuja inmobiliaria importante, entonces también hay miedo de que con la llegada de la gente sin planificar que va a venir a trabajar a la industria del hidrógeno, tengamos problemas de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, que se encarezca la vida en Magallanes, y eso no está proyectado en los planes que se están haciendo. Impacto en los ecosistemas muchísimo, pasó por algunos, pero una cuestión bien relevante, que para no leer todo eso, es que donde se pretende instalar la industria en nuestra región son territorios bastante deshabitados, ¿ya? Y por lo tanto son territorios que han sido dejados y además son estepas. La estepa es como puro pastito, si uno mira, ¿no? Entonces la gente dice, ah, feo, ¿qué importa? Ya está. Entonces no está protegido. Es un ecosistema que no está protegido por nuestro sistema de protección. Y es un lugar que tiene mucha presión hídrica. Uno pensará que porque estamos en la puntita no tenemos problemas de agua, pero 8 o 10 comunas de nuestra región, casi la totalidad, fueron declaradas en escasez hídrica el año pasado, y la mayoría es en estos lugares. Entonces se va a generar mucha presión en esos lugares y no hay protección, y va a haber un uso de suelo que puede cambiar muchísimo estos sistemas. Respecto a la información, la gente coincide en que hay desconocimiento sobre la escala, cuáles son los espacios que se van a ocupar, qué va a implicar, y de regulación también hay acuerdo, incluso en los propios servicios, de que no hay capacidad. O sea, aquí se está hablando de una industria faraónica que llega a un estado que no tiene recursos humanos ni económicos para evaluar proyectos. Entonces, una industria ya es una cosa muy poco abordable. Entonces, todo esto sucede en una región que se había propuesto como visión ser un observatorio climático, un refugio climático. Entonces, ¿cómo todo esto conversa con esa imagen de región? Tampoco lo estamos entendiendo bien. Y a partir de eso es que nace la articulación que se llama Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes. Verán que no dice verde, porque no. En esa articulación participa ONG FIMA, participa CASA, a la que pertenece María Paz, y lo que pretendemos es juntar a sociedad civil con trabajo y presencia en nuestra región, que la voz nazca del territorio. Yo les decía que las decisiones se toman en el centro, ¿cierto?, del mapa. Nosotros queremos que nuestra voz aparezca articulada, y además nos estamos articulando con la academia, que yo no sé cómo es en Colombia, pero en Chile es muy complejo, porque hay mucha desconfianza mutua.
mucha. O sea, la sociedad civil piensa que la academia está cooptada por los intereses económicos y la academia piensa que la sociedad civil es panfletaria, que no profundiza, ¿cierto? Entonces, estamos tratando de romper eso y que nos empecemos a trabajar de manera conjunta porque el desafío es muy grande. Y nuestro objetivo es efectivamente resguardar el patrimonio natural y cultural, estas identidades que se generan en esos territorios, es resguardarlas, poniendo sobre la discusión pública cuáles son las implicancias sociales, culturales, ambientales de instalar el hidrógeno, que es algo que no se ha hecho. Lo que se ha instalado es la potencialidad que tiene Chile para ser líder de acción climática, para generar economías, pero las implicancias, nada. Entonces nosotros queremos ser esa voz desde el territorio. Y estamos reunidos en torno a la demanda de una transición justa, ¿cierto? Que busque el resguardo de la calidad de vida de las identidades con equidad social. Todo esto va a ser en paralelo a una programación cultural. No me voy a detener tanto para no ser tan larga, pero en el fondo estamos pensando nosotros en esta incidencia que es apagar el incendio o contenerlo. Pero sabemos que necesitamos otras conversaciones de largo plazo. Entonces, en paralelo, estamos desarrollando con un equipo una programación cultural que nos permita pensar sobre la instalación de las industrias en nuestra región. ¿Cuáles son los patrones que se han desarrollado desde hace muchos años hasta ahora y se repiten con el hidrógeno? ¿Y qué futuro podemos soñar? Que no sean estos, que sean distintos. Entonces, estamos nosotros como conteniendo el incendio y hay un grupo de personas que nos va a abrir espacios de diálogo y de pensamiento crítico, digamos, en paralelo. Como decía Paz, evidentemente este panel reconoce, nosotros reconocemos la crisis climática, no, creo que nadie podría no reconocerla y hay que tomar acción, pero también reconocemos, como también la mayoría de la gente sensata, que no es la única crisis. Y que lo que no se puede hacer es profundizar una crisis, como la crisis ecológica, de impacto en los ecosistemas a costa de supuestamente enfrentar la otra. Eso no funciona, tenemos que hacerlo de manera conjunta. Entonces, ese es un texto que nosotros escribimos dentro de una gran carta, pero que en el fondo lo que dice es que reconocemos que hay que descarbonizar, sí, pero hay que hacerlo con una planificación que tenga pertinencia cultural, que tenga equidad, que tenga participación ciudadana informada. ¿Qué pedimos? Muy en corto, pedimos, lo voy a decir más corto todavía, pedimos una moratoria, eso le pedimos al gobierno. Les pedimos pausa, o sea, como por favor, déjennos discutir esto antes de que nos vengan a poner al territorio estas industrias faraónicas, por favor. Pausa. Antes de la pausa, ¿qué pedimos? Uno, información. Información para poder discutir. ¿Información sobre qué? ¿Qué es lo que hay en los territorios en que se quiere instalar el hidrógeno, social y ambientalmente? ¿Cuáles son los escenarios futuros? O sea, ¿qué va a pasar en cambio climático? Estamos hablando de bordes costeros, estamos hablando de espacios que ya tienen crisis hídrica, o sea, ¿qué se ve, qué se proyecta para esos espacios? ¿Dónde, o sea, cuál es la escala mínima, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Qué se va a generar? Como decía Paz, no todo es hidrógeno, van a generar amoníaco, van a generar combustibles, una serie de otras cosas. ¿Para quiénes? Y lo que le estamos pidiendo muy concretamente es un mapa ilustrativo. Queremos que nos muestren cómo va a ser nuestro territorio, dónde van a estar las... No tiene que ser exhaustivo, pero que nos ayuden a observar dónde van a estar las aspas, dónde van a estar los puertos, dónde van a estar las plantas desaladoras, dónde van a estar los gasoductos. Porque si ustedes ven ese paisaje que yo les he mostrado todo el rato, Magallanes es horizonte. Nuestra región es horizonte, eso es. Son horizontes infinitos que vamos a perder. Y eso lo tienen que mostrar para que nosotros como comunidad sepamos qué es lo que está pasando. Luego de tener esa información, queremos evaluar si es viable, económica, ambiental y socialmente. Y queremos evaluarlo de manera integrada. Eso no está pasando, vamos perdiendo la carrera, les digo, esto no es esperanzador. Ya ingresó el primer proyecto de evaluación, ingresó fragmentado además, o sea, no es que no vayamos a evaluar la industria en su conjunto, sino que además vamos a evaluar parte por parte del proyecto, la planta por aquí, el puerto por allá, los aerogeneradores por allá, impacto sinérgico, olvídense. Y en paralelo estamos pidiendo que se haga más fuerte la institucionalidad ambiental. O sea, no tenemos capacidad, eso lo sabe la propia institucionalidad, lo sabemos nosotros. El problema es que en Chile, yo me imagino que en Colombia es igual, esto está en manos del mercado. O sea, en realidad son los privados los que hacen negocio y presentan, ¿cierto?, como su estudio, y el Estado llega al final a decir, bueno, ojalá me ponga el puerto un poquito más acá. ¿Ya?
Para hacer esto, hemos hecho incidencia en espacios estratégicos, hemos hecho redes nacionales e internacionales, estamos participando con propuestas en el desarrollo de instrumentos regionales, hemos tenido reuniones estratégicas, entonces ahí ustedes pueden ver que ahí fue cuando pedimos la moratoria, después estuvimos participando con propuestas en el borde costero sobre qué espacios deberían ser resguardados. Y la última foto me gusta, que es nuestra secretaria ministerial de Medio Ambiente, que tuvo que admitir públicamente que efectivamente no se nos estaban dando las respuestas que necesitábamos para abordar este tema. Entonces, por último, para ir cerrando, la siguiente, lo que nosotros vemos es respecto de las preguntas que nos hacíamos, no es necesario, o sea, es suficiente con cambiar el vector energético o la generación de energía no es suficiente, porque lo que estamos haciendo, y lo vemos en los instrumentos, y lo vemos en cómo se está haciendo un desarrollo ahora del hidrógeno, es que estamos perpetuando paradigmas. Perpetuando paradigmas que lo que hacen es transmitirle a los territorios las cargas y los costos de generar materias primas o energía que van a ser provistas para otros espacios. ¿Ya? Y en ese sentido, por supuesto, también la fuente de energía no es suficiente y la voz de los territorios va a ser clave para esto, porque somos solo los territorios los que podemos mostrar que no es, esto no es como una especie de chorreo, porque pareciera que como va a generar dinero para el país, va a haber una especie de chorreo que va a generar bienestar en los territorios, somos nosotros los que vamos a tener que decir esto no está pasando. Y la última es esa foto de nuevo sin nada que la moleste, porque quería cerrar retomando lo que les había dicho al principio. Los territorios en Chile son la base de nuestra identidad. Las características de nuestro territorio son las que se están usando ahora para ser explotados. Y lo que nosotros esperamos es que las características de nuestro territorio sea lo que lo hagan resguardarse. Y esperamos que eso pase en el desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por cumplir tu promesa de levantar el ánimo. Porque claro, pero sí nos aterriza bastante, ¿no? Nos va llevando pues al territorio, en esta promesa abstracta del hidrógeno como este energético mágico, ¿no? Que va a llegar sin efectos o sin impactos más bien. Y que en Colombia también se vende como, o sea, no, se dice que acá sí que vamos adelante en esa carrera que tú nos estabas señalando, y que incluso ya acá se habla bastante de yacimientos de hidrógeno blanco, gris, etcétera, de todos los colores, y que como que hay un gran avance y un gran entusiasmo de este gobierno del cambio. Entonces, Santiago, cuéntanos tú, desde tu investigación y tu experiencia, pues entonces, ¿cuál es ese panorama en este Colombia? Bueno, primero muchas gracias. El pasado jueves cuando se extendía la invitación para participar, pues me emocioné mucho porque justamente estábamos con Gabriela en Punta Arenas conociendo un poco más el caso de Chile, también estábamos contigo hablando y pues es emocionante poder volver a conectar y también compartir esa otra parte que justamente teníamos pendiente de compartir, que era el caso colombiano. En mi caso, el tema de hidrógeno yo lo he abordado porque, pues, coincidencialmente, cuando se le abrió la puerta al hidrógeno en Colombia, estaba trabajando en el Congreso de la República y llegó un proyecto de ley que trabajaba el tema de transición energética. Y esta ley, que era muy interesante porque se discutió justo en los últimos meses del año, tuvo mensaje de urgencia, hablaba de un montón de nuevas tecnologías que absolutamente nadie más conocía y que en definitiva nadie se iba a dar el esfuerzo de conocer, pues, qué implicaba. Entonces, ese debate que se dio, que fue acelerado, que fue muy difícil conseguir alguna resistencia, porque claro, quien está en contra de una transición, eso fue muy difícil de poder construir, a pesar de que incluso en esa época aún el hidrógeno, a pesar de que se planteaba como una solución ideal, aún pues ya empezaba como a levantarse ciertas banderas rojas que preocupaban la forma como podría avanzar. No obstante, pues se aprobó, es una ley que pues, es vinculante hoy en día y que abrió la puerta, digamos, a 3 tipos de hidrógeno, el gris, el azul y el verde. Y esto es clave en el sentido de, primero, la forma como puedo entrar al país, y esto porque prácticamente corresponde a un patrón que compartimos casi en toda Latinoamérica. Eso, yo creo que si uno hace una línea de tiempo, uno se da cuenta que apenas se aprobó la ley, de repente salió una hoja de ruta
ya hecha que en teoría ya tenía sobreestimado o planeado cómo iba a entrar. También justamente las narrativas también han sido muy interesante porque el hidrógeno como que las ha captado y las ha como tratado de que sean a favor, no más de por sí que hablen de transformaciones y de justicia, incluso nuestra hoja de ruta de hidrógeno habla sobre gobernanza. Son temas que uno dice, bueno, en este punto chévere, muy bueno que hablen del hidrógeno para estas oportunidades, pero ¿qué pasa con todas estas dudas que se están levantando y que justamente no son una suposición, sino que en realidad son muy latentes? Sobre todo cuando uno empieza a hablar del hidrógeno, pues es finalmente un elemento de la vida que, pues por algo es que no lo tenemos, o sea, no lo, incluso, o sea, lo tomamos, pero no lo tenemos disponible de una manera tan sencilla como para poder decir que vamos a transportar energía o incluso volver una materia prima, como en el caso de lo que se está volviendo en temas de la agroindustria. Entonces, este patrón que ha pasado como alrededor de América Latina, incluso en ese momento se hizo una investigación sobre el respecto, pues es el mismo que se ha tenido. Y eso muestra una conducta que incluso la misma Agencia Internacional de Energía denomina como neutralidad tecnológica. Y eso es una postura muy interesante porque entonces en Latinoamérica, no solamente con el hidrógeno, hemos estado muy neutrales respecto a todas las tecnologías o oportunidades de energía que tenemos. Entonces, si en algún momento el carbón era viable, pues llegó a nuestros territorios y simplemente le dimos la puerta y le abrimos todas las oportunidades. Si llegó el gas, igualmente no hubo oposición, simplemente una neutralidad que justamente esa mano invisible que siempre nos persigue siempre como que dio las respuestas para poder decir que era favorable para el mercado. Y eso es un tema muy preocupante, sobre todo en clave pues, a lo que implica, digamos, el hidrógeno entre las narrativas de la transición. Aquí hay otro caso y es que, por supuesto, hay muchas variables en el país. Es un país supremamente diverso, en conflicto, de muchos, quizás, corrientes y diversidades de pensamiento. Pero también cuando uno mira el tema de la transición energética, pues yo sobresaltaría estos 4 puntos. La primera es que dicen que nosotros tenemos una matriz energética limpia. Y eso, digamos, a los ojos internacionales es muy bueno, pues porque finalmente dependemos del agua para producir la electricidad, que es de una de las, digamos, de los vectores que más consumimos. Por supuesto, podemos entrar a ver cuáles son las implicaciones de esta supuesta energía limpia y sobre todo lo que implica. Pero claro, uno en la narrativa internacional, pues uno si está, por ejemplo, sentado al lado con Bangladesh o con India, pues obviamente yo soy el más limpio porque, claro, tengo una energía que finalmente no tiene tanto costo en emisiones, como es Bangladesh, que depende totalmente de generar energía, electricidad a partir de carbón, o India, que pues, en definitiva es incluso hasta productor. De otro lado, somos también productores de unos combustibles fósiles, especialmente de carbón, que eso también es absurdo que hemos tenido una historia de más de 50 años de explotación, que no nos ha quedado absolutamente nada. Antes el pasivo y los retos que implica la desfosilización o incluso la transición de dejar el carbón bajo el subsuelo, implica asumir unos pasivos que en realidad, más allá también del daño que ha ocurrido en los territorios, es el daño que viene en adelante, porque finalmente no hay respuestas para ello. Y por otra parte, también tenemos como una dependencia exhaustiva, digamos, al tema de los combustibles líquidos, como el tema de la gasolina. Hoy en día yo creo que hemos empezado a hablar de la transición porque de repente la gasolina ha subido de precio. Entonces, claro, los taxistas, ¿cómo es que me van a subir mi materia prima? Los transportadores, ¿cómo es que me va a afectar eso? Y eso muestra mucho que Colombia, a pesar de tener esta dichosa matriz energética limpia, aún así es muy dependiente de los combustibles fósiles. Por eso cuando el hidrógeno entra en estas narrativas, incluso cuando uno escucha a los exministros hablar del tema, incluso yo siempre me río mucho de eso porque el exministro, por ejemplo, hizo una gira por toda Europa y por el Medio Oriente, especialmente en Dubái, y él se mofaba todo el tiempo estando conectado a una máquina de oxígeno diciendo, oh, además de hidrógeno, también produciría oxígeno para la medicina. Y eso, en cierta forma, es pesa, digamos, porque también la idea del país es como, bueno, si queremos transitar, pues justamente el hidrógeno está para eso. No obstante, lo que se observa es que, bueno, a pesar de esta dichosa ley de transición energética, hay unas barreras jurídicas muy importantes, unas tecnológicas, económicas, porque justamente toca buscar quién financie esto, y sobre todo energéticas. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la forma como el elemento del hidrógeno de por sí es. El hidrógeno es un elemento supremamente denso que es muy difícil contener, es un elemento que obviamente como es un producto de una aplicación energética, pues es altamente ineficiente, que ya María Paz profundizó en eso, y eso hace que todo esté conectado.
Obviamente eso hace que sea económico producirlo, eso hace que, por ejemplo, haya unas barreras tecnológicas impresionantes. Yo he escuchado, y de hecho es interesante porque en Chile también me lo dijeron y también tuve la oportunidad de ir a una empresa de hidrógeno en Alemania. Y en toda la economía del hidrógeno hay una lista de espera esperando electrolizadores para acceder a la tecnología. O sea, es ridículo. O sea, están haciendo toda esta burbuja y ni siquiera tienen el aparato que permite separar la molécula del agua. Entonces, todo eso va conectado a una forma que, a pesar de que todo va en mal en peor, de alguna forma todos están apostando por una falsa realidad. Unido a esto, hay unos dilemas muy fuertes que ya profundizaron, como el tema del agua. El tema del agua es muy crítico en el sentido de que pues eso es como lo que dice, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y pasa igual con el agua. O sea, es decir, toda el agua que tú le apliques va a ser el agua que aplicarás y que no va a tener ninguna otra narrativa adicional de que la vas a recircular y se la vas a poder dar a las comunidades aledañas. Eso nunca va a ser real porque pues, así es la física, así es la química, digamos, de los procesos de aplicación. Por otro lado, la competencia de tierras. Eso es un reto muy importante porque, claro, antes estábamos compitiendo por quienes aprovechaban todo lo que estaba en el subsuelo, pero ahora tenemos que competir por la tierra que está disponible o que tienen otros usos. Perdón mucho las palabras que nos compartían colegas de Chile que decían es una competencia entre suelos energéticos o suelos alimentarios. Y eso es una realidad muy latente que para nuestros países pues es muy necesario dar ese debate. Y lo otro es el tema de los dilemas de la circularidad que puede tener este tema del hidrógeno. Entonces dicen, claro, el hidrógeno como es un vector, entonces, pues además de que el agua supuestamente se puede recircular, que eso es totalmente falso, también podemos hacerlo en diferentes aplicaciones y hacerlo, por ejemplo, qué sé yo, que sea en vez de gas, hidrógeno, o que, por ejemplo, lo usemos en un transporte privado, o incluso, que eso también, de hecho, esa noticia toca profundizarla, hacer una bicicleta eléctrica con hidrógeno. Es ridículo, o sea, esas aplicaciones que se están pensando y la forma como lo quieren aplicar es totalmente inviable a lo que en realidad el hidrógeno implica para eso. Y de otra parte, tiene un dilema muy fuerte sobre el tema de la soberanía. Si ustedes, o sea, si ustedes le hacen una pregunta a los países, nosotros varias veces les preguntamos a ustedes, o sea, ustedes como país, y si yo me pregunto yo como colombiano, ¿necesitamos el hidrógeno? Yo diría que no. Y eso es porque ya de por sí, si ya es tan difícil las barreras tecnológicas, económicas y jurídicas que hay, además de todos los conflictos socioambientales, pues es una alternativa que en realidad sabemos que es altamente ineficiente. Y finalmente yo quisiera mencionar también el tema de las emisiones, porque el tema de las emisiones también es una falsa promesa que se vende mucho. Entonces todos dicen, claro, el hidrógeno es la promesa, entonces ¿qué quieres? ¿Carbono o hidrógeno? Y es como, no sé, pues yo quisiera algo que no me emitiera tanto, pero cuando uno mira, por ejemplo, la cadena del hidrógeno, es la misma cadena. A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, en la producción de combustibles sintéticos necesitemos dióxido de carbono y no haya. Y entonces suponen que entonces en el transporte de ese dióxido que viene de pronto de una empresa cervecera que lo extrae para poder producirlo, entonces haya como una relación de que supuestamente solo porque el hidrógeno se produjo sin emisiones, toda la cadena esté libre de ella. Y eso es una falsedad que justamente podría socavar todo beneficio del hidrógeno a un futuro. Además de que por sí las hojas de ruta también creo que son sensatas finalmente. Es tanta la urgencia que se necesita para que entre, que aunque a pesar de que logremos esa urgencia, no van a entrar a tiempo. Finalmente en el 2050 el hidrógeno azul y el verde solo podrán competir y van a estar de pronto, si todo sale muy bien, que eso es una carrera contra el reloj impresionante, porque si no logramos a 2030 involucrar o meter toda la capacidad en hidrógeno verde, muy seguramente los otros hidrógenos tendrán más poder y no habrá ese sueño del hidrógeno verde. Entonces, pues, muy seguramente en el tema de los puntos de no retorno y de las emisiones, pues en realidad no va a tener ningún efecto. Para el caso colombiano, pues por supuesto entra esta ley, tenemos esta hoja de ruta, hay una mayor expectativa, ustedes ven a todos los ministros dando giras por todo el mundo tratando de conocer cuáles son los proyectos, las tecnologías, anotándose a la lista de espera de tecnología y buscando recursos para poder financiar esto. Y por supuesto uno de los actores principales que ha empujado esto y que eso también hay que cuestionarlo es el tema de la seguridad energética de Europa, especialmente en el caso de Alemania. A mí me sorprende mucho que en el caso de este país haya primero una presencia tan marcada en tantos países de América Latina y segundo, cómo sus agencias, especialmente la GIZ, están detrás de mucho lobby para abrir la puerta de unos mecanismos que en cierta forma ni siquiera apuestan por el verde, pero tampoco son fronteros en decir, oiga, yo quiero hidrógeno azul y no me importa el verde.
Entonces eso creo que es un tema muy puntual que reconocer. Ahora, con esta promesa de este nuevo gobierno del cambio, la discusión, y creo que eso se va a pasar mucho como en general en América Latina, es que incluso si seas de izquierda, derecha, de verde, rojo, azul, amarillo, en realidad les cuesta mucho poderse oponer al hidrógeno. Y esa dificultad de oponerse al hidrógeno a pesar de todas sus adversidades es porque en realidad también el hidrógeno está entrando en unas narrativas de captura del Estado muy profundas que en realidad como que te ponen a enfrentarte. Entonces, tu país fosilizado, ¿tú qué quieres? ¿Quieres seguir consumiendo carbón? Entonces, si no quieres, pues tienes el hidrógeno. Entonces, y si no quieres el hidrógeno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo me vas a responder? Y eso es un tema muy difícil que abordar. No obstante, a pesar de eso, el gobierno ahorita está haciendo un ejercicio muy interesante que es construir una hoja de ruta de transición energética justa. Y a pesar de que el proceso termina el próximo año, que es en febrero más o menos, que entregan ya el documento, que entregan, eso es un documento, son como un bloque de documentos, porque además de tener unos escenarios también plantean cuánto costaría, qué medidas se necesitan para llegar a esos escenarios. Los escenarios que hasta ahora nos han mostrado hablan del hidrógeno en dos vías. Uno, en un escenario de transición energética donde el hidrógeno es para un uso local en una muy pequeña escala a temas de aplicación industriales, que eso yo al menos lo celebro porque en cierta forma el hidrógeno suena mucho más sensato en aplicaciones donde tú lo produces y lo aplicas ahí mismo. Y otra donde tienes que casi quintuplicar tu capacidad eléctrica para poder, además de abastecer tus necesidades eléctricas nacionales, poder exportar. Y eso, claro, uno se cuestiona pues, de dónde va a salir tanta tierra, de dónde va a salir tantos recursos, minerales y demás. Pero al menos ahí se hace una delimitación, al menos de la forma como debería ser eficiente. Por otra parte, hay otro escenario que es el COP28, que ese escenario también me parece muy llamativo porque es la primera vez que veo que un gobierno dice, ¿qué tal si no lo exportamos y simplemente lo usamos aquí a nivel nacional? Y esa aposta es muy interesante porque ni siquiera el escenario no se llama COP28 justa porque no tiene ninguna noción y ni siquiera se describe cómo puede ser justa. Pero nomás plantearse la necesidad de si necesitamos hidrógenos, pues que sean para aplicaciones que sean justamente viables, pero si no, pues para qué lo vamos a exportar cuando en realidad pues, no es tan viable hacerlo, sobre todo con los retos de transporte. Ese capítulo de transporte es una cosa que nadie ha podido resolver de una manera justa. O sea, ese dilema de, entonces tenemos un barco en diésel que está transportando hidrógeno hasta Alemania para poder alimentar un avión que va a llegar aquí y se va a alimentar de hidrógeno otra vez. Es absurdo. O sea, es absurdo totalmente. Adicionalmente que cuando ustedes ven las cadenas de producción de hidrógeno, no hay ningún proyecto hoy en día que no esté conectado al sistema interconectado de energía. De ningún país. Entonces, si por ejemplo en la planta de hidrógeno en tu país es explícitamente fósil, pues seguramente a pesar que tú estés separando el agua ahí con tu turbina, muy seguramente para suplir la energía que necesitas tengas que conectar al sistema. Y eso hace que lo que decía María Paz, puede ser de cualquier color, de cualquier sabor, y finalmente el que compra pues ni se va a saber de dónde va a venir, qué criterios tiene o qué implicó. Y eso es una cosa muy difícil de abordar. Ahora también estos escenarios, bueno, pues tocará ver cómo lo aterrizan a medidas concretas, porque también lo que dicen es obvio, digamos, en una economía de mercado, pues decir, no, es que voy a perder la oportunidad de ser parte, es muy difícil. Yo la escucho, por ejemplo, cuando se trataba de prohibir los plásticos de un solo uso, siempre el argumento era decir, pero si se prohíbe acá, pues alrededor vamos a tener un montón de productores de plásticos de un solo uso. ¿Quién quiere perder eso? Entonces, justamente eso es un reto que va a ser interesante verlo aplicativo. Ahora, adicionalmente, pues esto como es un tema de todos, o sea, no es de posturas ni de colores ni nada, hay una iniciativa legislativa que está corriendo en el Congreso de la República que se llama el Proyecto de Ley de Economía del Hidrógeno. Y uno cree, pues porque pues uno ve las radicaciones y todos estos mensajes bonitos que sí estamos apostando para la transición y sí, yo Partido Conservador estoy feliz de apoyar y creer que, bueno, no creo en el aborto, pero sí creo en la transición y no creo en tus derechos, pero sí, el gas, bueno, en fin, como esas narrativas que son todas contradictorias. Uno cree que en teoría ese proyecto debería apoyar el hidrógeno verde, pero en realidad es todo un saludo a la bandera, como también lo que está pasando ahorita. Por una parte, el proyecto plantea el blending, y el blending es la mezcla de gas natural con hidrógeno. Una cosa que es ridícula, pues porque ya de por sí tienes gas,
¿tú para qué estás metiendo hidrógeno en esas mezclas? Y además con la expectativa de dar suministro a los hogares. Cuando yo de verdad, yo espero que nunca me llegue a mí una tubería de hidrógeno a mi casa porque qué peligro. O sea, con todas las adversidades tecnológicas que pueden haber, de por sí ya es difícil tener un sistema conectado de gas. ¿Cómo será tener ahora de hidrógeno? Por otra parte, habla un montón de incentivos a que el hidrógeno tenga que ser aplicado a transporte, cuando en transporte hay alternativas. Entonces, no es el transporte ni siquiera el de, por ejemplo, los más pesados, que son los más difíciles de cerrar la brecha energética entre las renovables y los fósiles. No, es también que tú, por ejemplo, tengas un carro particular movido con hidrógeno. Entonces, no es sorpresa, por ejemplo, que la mayoría de los pilotos en nuestros países estén apoyados por Toyota, por Porsche, por, no sé, Hyundai, por todas estas marcas que pues, finalmente se quieren consolidar en este mercado. Por otra parte, uno dice, bueno, hidrógeno verde, no, ni siquiera, a gas, porque todos los incentivos tributarios, incluso este mismo proyecto crea más de 20 incentivos tributarios al hidrógeno, que le puede perfectamente una empresa de gas decir, oiga, yo puedo producir hidrógeno, porque no me los aplica a mí también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre producir gas de quien soy un productor de gas o un productor de electricidad, por ejemplo? Y hay otras figuras más que pues, ya las hemos conocido en Colombia que han hecho mucho daño y que hoy en día es una barrera, una pelea jurídica todo el tiempo porque es como, ¿usted cómo define que un proyecto es de interés nacional cuando ni siquiera se le ha consultado a las comunidades? Y ahora este proyecto de ley propone que el hidrógeno y toda su cadena sea de utilidad pública. Y eso es muy preocupante porque, claro, o sea, si uno mira, todos los caminos nos llevan al hidrógeno. Entonces, todos los caminos tendrán figura de utilidad pública, todas sus cadenas, todas desde que la materia prima hasta el transporte y las aplicaciones. Además, pues, de los subsidios que ya, como hemos visto en nuestros países, especialmente en Europa, que ya están fracasando, ya hay países que están diciendo, yo no puedo subsidiar algo que no es viablemente económico. Y aquí al menos este proyecto no, creo que no, nunca he escuchado esas visiones porque sigue aplicando más subsidios. Ahora, para también un poco aterrizarlo, digamos, de lo que implica esto, pues finalmente son unas amenazas que pues, se construyen en varias cosas. La primera es que está dejando atrás alternativas viables, que igual tienen sus debates y sus retos, como es el tema de la electrificación, sobre todo la electrificación hecha a partir de renovables, pero que obviamente cuando uno mira, y si yo fuera un inversor, al menos desde la manera más despojada y como inconsciente del mundo, yo no le apostaría al hidrógeno porque simplemente no es viable económicamente, pero la electrificación ya tiene muchas formas de poderse aplicar y que en clase, pues el hidrógeno debería apalancar esa electrificación, no debería dejarla atrás como lo que está pasando que consolida al gas como un combustible de transición, que eso tiene unas narrativas muy peligrosas. Sobre todo hoy en día cuando el país, por ejemplo como Colombia, está tratando de prohibir el fracking. Y eso es quizás una cosa que ahorita abordo que puede ser también otra amenaza. Lo otro es que justamente tiene unos problemas de seguridad energética muy tensos, porque justamente además de requerir tanta energía, pues muy seguramente cuando ya no haya ni siquiera para cubrir las necesidades locales, pues muy seguramente tampoco podremos responder. Y en parte de eso también se vuelve tangible en la forma como se está financiando. Hoy es impresionante, por ejemplo, escuchar de Chile la deuda que tienen ahorita con los bancos internacionales para producir proyectos de hidrógeno. Si el interés era hacer un negocio, ¿por qué están cayendo estos proyectos en deuda? Y sobre todo en deuda para países que estamos más que endeudados. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entra el canje de deuda ahí? No va a entrar, porque simplemente se necesita la plata para hacer. Y ya para cerrar, una de las amenazas más importantes del tema del gas, del hidrógeno, es que justamente van a poner a los países a enfrentarse y a decidir finalmente qué quiere. Entonces es como, si no quiere hidrógeno, entonces ¿usted qué quiere? ¿Quiere gas? Y el gas, la industria de gas está ahí, está muy latente. Ustedes ven, por ejemplo, quién conforma Hidrógeno Colombia, que es como el hub acá. La mayoría de empresas son de gas. Y están ahí, están esperando. Y yo no tengo fe en que están esperando esperando que se les afecte su negocio, están esperando a cómo entrar en ese negocio cuando vean que, por ejemplo, el hidrógeno verde va a ser un sueño, especialmente el hidrógeno blanco, que bueno, es otra discusión mucho más compleja, más complicada, pero que igual pues, se ven unos intereses muy latentes que tenemos que protegernos, sobre todo, por ejemplo, también cuando hace unos meses el Congreso de la República volvió a radicar un proyecto que quiere consolidar el gas como combustible de transición y nombrarlo como verde tal par como el agua, el solar o el aire. Entonces, sí, un poco contar esto y cerrar con esas amenazas que puede haber detrás del hidrógeno.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Para aprovechar los minutos que nos quedan, quisiera saber si desde el público hay alguna pregunta, comentario, adición. Adelante, si quieres, nos dices tu nombre. Nicolás Muñoz, y bueno, pues vengo de, o sea, yo soy estudiante actualmente, estoy terminando mi carrera en Ingeniería en Energía, pero estoy haciendo mis prácticas en el Ministerio de Minas y Energía, en la Dirección de Energía Eléctrica. Entonces, a propósito de algunas cosas que mencionó el ponente, digamos, en el tema del hidrógeno, con las proyecciones de los escenarios que mencionaba. De hecho, hace como 3 semanas tuvimos una reunión, una socialización de los escenarios. Entonces, en el área de transición energética nos hicieron una socialización a nuestra Dirección de Energía Eléctrica como para hacer feedback. Y, por ejemplo, en ese tema del hidrógeno, ellos nos aclararon que, digamos, las proyecciones que tenían se iban a realizar prácticamente. O sea, por ejemplo, con el tema del blending, ellos ya lo descartaron también, como que es viable, por ejemplo. Otro tema, por ejemplo, en el sector del transporte, varias preguntas surgieron y, por ejemplo, con el tema de la disposición final de los materiales. En todos los escenarios, ellos no tienen en cuenta eso, por ejemplo, la disposición final de los materiales. Nosotros hicimos la crítica, pues que eso es muy importante y ellos sí, o sea, hay que tener en cuenta, mejor dicho, esos escenarios van a cambiar mucho en el documento final, entonces era como para estar atentos a eso. Y no creo que eran esos apuntes que quería que recordé y que bueno, están relacionados con el tema de Nicolás. y lo último, el tema de la figura de utilidad pública de interés social. Yo lo que he visto ahí desde la dirección es que antes, en la administración anterior, como que se concedían indiscriminadamente muchos predios bajo esta figura. O sea, y bueno, nosotros pues somos, lo podemos ver con todos mis proyectos y con todo lo que ha pasado con eso. Sin embargo, no sé, o sea, no tengo mucho conocimiento, pero sí me he dado cuenta y pues sí he escuchado que, digamos, la rigurosidad en cuanto a, digamos, a declarar un predio como declaratoria de utilidad pública de interés social, como que el procedimiento ya es más riguroso. Mencionaban que ya, digamos, a la hora de concederle los predios bajo esta figura, como que tratan de que sea la menor cantidad posible de predios, o sea, como que esto se viene aplicando ya como desde hace un año. No sé exactamente si está bajo un decreto, porque también hay unos decretos asociados, pero como toda la metodología a la hora de expedir esa declaratoria, sí se ha vuelto más rigurosa y bueno, eso es una señal muy positiva, porque efectivamente esa figura se usa mucho para todo el tema de la expropiación, para el despojo forzado, para reproducir toda la violencia bajo esa figura. Entonces, quería señalar eso también, que eso es como, o sea, como que si no hay esperanza y como una señal positiva respecto a eso. Sí. Adelante. Oyéndolos a ustedes y oyendo también el discurso de la transición energética justa, la pregunta mía es, ¿y entonces cuál es la transición energética justa que podemos hacer para poder, o cuál es la energía que podríamos tener para poder hacer esa transición energética justa? Teniendo en cuenta que esto no es para hoy, ni para mañana, ni para 20 años, ni no, tiempo atrás. Mañana, bueno, igual no lo veré, pero pienso que sí vale la pena hacer ese análisis, porque si lo que estamos viendo con respecto a lo que nos generan las energías, todos los problemas sociales, los problemas ambientales, los problemas de salud pública, con el panorama que ustedes muestran, pues se agrava más eso. Entonces, la pregunta viene, ¿cuál es la energía que nos da? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien quisiera? Ah, Moisés, perdón. Y luego ya. Gracias. Buenas tardes. Primero excusarme por llegar tarde. Tuve problemas con el vuelo. Hubiera querido estar desde el comienzo de la conferencia. Bueno, sobre el asunto del hidrógeno, y ahora que me dicen que ya Santi sacó el libro, toca Echarle la liga. estudiarlo para poder
un poco confrontar algunas tesis. Pero en esencia, de pronto lo que quisiera plantear ahora es, uno, la necesidad de que podamos establecer esa discusión que hay de si estamos en transición energética o estamos en expansión energética, ¿sí? Que es donde van apareciendo toda esta posibilidad de convivir las diferentes fuentes de energía, y que eso nos plantearía también un escenario de país e incluso un escenario en el orden mundial. Pero lo segundo es tener que revisar lo que llaman la gama de colores de los hidrógenos, porque ciertamente nosotros tenemos una gran producción de hidrógeno gris. Y por eso Ecopetrol dice: yo soy el primer productor de hidrógeno en Colombia, porque es a partir de ese gas fósil que le hace la separación de los componentes del carbono, y a través de un proceso de calentamiento y de unos lechos de catalizador se obtiene ese hidrógeno gris. Entonces ahí ya hay una presencia, pero también, hablando de esos multicolores, hay una francesa que está diciendo que Colombia tiene un altísimo potencial de hidrógeno blanco. Bueno, todo el mundo sabe que se encuentre un yacimiento de hidrógeno blanco, más allá de las discusiones del fracturamiento, del debate técnico, pues ahí hay un hidrógeno que es, dijéramos, muy limpio, pues muy puro, ¿sí? Pero por el otro lado está el gran debate alrededor de la tasa de retorno energético, alrededor de tener que hacer obtención de hidrógeno a partir de la hidrólisis, cuál es el consumo de energía y cuánto es realmente la tasa de retorno energético, porque en el caso del hidrolizador piloto que hizo Ecopetrol, salía el kilogramo casi a 2.400 pesos. Entonces eso no tiene ni siquiera viabilidad financiera. Pero dijéramos que todos estos son debates que están apenas despuntando y que tendríamos que arrimarnos a la pregunta que hace la compañera Miriam. Bueno, si no es este, entonces ¿cuál es? Y el mismo Santiago dejaba el asomo cuando decía: y es que si decimos que no es el hidrógeno, de pronto nos devuelven para el gas del shale gas, del fracking. Bueno, entonces tenemos que situar un poco bien esa discusión, porque, por ejemplo, yo le decía a Santiago que en el caso de los compañeros de la UIS ya lleva muy adelantada la investigación de los pilotos del hidrógeno cuántico. Bueno, eso es una cosa que habría que mirarla y poder establecer si realmente van a sacar al otro lado esa propuesta científica y tecnológica. Y por estos días, ahorita les comparto el enlace, estaban unos compañeros con Alfredo Benavides en Barrancabermeja promocionando un vehículo en el cual le aplican un litro de agua, 2 litros de agua, y entonces lo ponen a andar que 600, 900 kilómetros, porque sabrán que en el proceso de combustión el 70% de sus gases se pierden. Lo que se utiliza desde el punto de vista de la eficiencia energética es el 30%. Les dicen que con esa agua realmente lo que hay es un aprovechamiento por hidrólisis, y que el sistema de Sosto bota el oxígeno y les queda el hidrógeno para poder hacer el proceso de generación de energía. Entonces ahí están promocionando ese vehículo, pero muy claro, el debate es que el sistema de transporte de carga y los sistemas de transportes masivos de las ciudades, si se van a pensar en términos de hidrógeno, sería muy problemático. Ahora, si es eléctrico, tendríamos que establecer de dónde va a provenir esa electricidad, porque de todas maneras estamos frente a un dilema de que cualquier fuente de energía a la que apelemos nos va a poner también en un debate desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Entonces quería un poco dejar como esas reflexiones para luego que estudie el libro y dar una opinión un poco más informada. Gracias, Fidel. Joan, preguntaría. A ver, yo aquí como europeo, como si no toco el acento, que hice esta pregunta, ¿no? Si vienen aquí alemanes a decir a Colombia, ustedes han estado exportando ya 80 millones de toneladas de carbón al año, ¿no? O 70, no solo a Alemania, sino al mundo, y petróleo también. Ya les toca hidrógeno y también les toca biodiesel, ¿no? O etanol, y les toca todo. ¿Y por qué, no? O sea, la respuesta es que ha pasado en América Latina para que, como sabemos, por Arturo Obrego, ampliamente cada vez hay más investigación económica sobre los 150 años de términos de intercambio, que es un tema de la CEPAL antigua, negativos para América Latina. Exportan muchas más toneladas de materiales que las que importan. Y exportan barato, o sea, ¿no? Relativamente barato, sea lo que sea, cobre,
como yo aprendí una expresión aquí en Colombia, que es la regla de San Garabato, que dice que compre caro y venda barato, ¿no? Me parece un poco excesivamente altruista. Entonces yo creo que si uno se planteara, porque claro, hay que bajar la combustión de combustibles fósiles a la mitad, ¿no? Para que haya, para el momento este neto, para que se pueda ser absorbido también otra vez por los países que tienen vegetación y los océanos que son de todo el mundo. Bajar esto a la mitad, sin que haya decrecimiento económico y sin que se habla ni de la población, y continúe diciendo. Y que esta nueva transición energética la va a hacer con nuevas commodities al que le toque la mala suerte de tener que vender estas como buenas, que según como se mire, de vender, ¿no? Ya sea desde el norte de África, no solo gas, sino enormes cantidades de energía solar, etc. Entonces, esto es también esta especie de abuso europeo y de japonés en cierta medida y también de China cada vez más, de que el resto del mundo está para proporcionar materias primas baratas. Yo creo que es lo que habría que discutir. Bueno, el presidente de Colombia dice todo esto, más no puede ser, digamos. Pero lo dicen, pero no lo cumplen, digamos, ¿no? Son palabras que no... O que se van luego en discusiones sobre detalles, ¿no? Como el hidrógeno o el biodiesel hace unos años o lo que sea, sin que se plantee firmemente cuando más exportan, peor les va. Entonces, exporten menos a un precio más caro, con impuestos, y no busquen nuevas rendijas. Por aquí se está usando la palabra commodities como si fuera una palabra del castellano, digamos, ¿no? Así es una muestra tal que yo he oído en Argentina toda la vida, pero de alienación, usar commodities cuando hablan en castellano bonito que hablan aquí, pues ¿por qué? Porque bueno, les han comido la ideología, se han metido tanto en esto que incluso gobiernos de izquierda piensan que sí. Yo creo que habría que darle la vuelta a la cuestión y poner de entrada la cuestión esta, los términos de intercambio y de por qué han de hacer ustedes que ayudar a Alemania a hacer su transición energética, ¿no? ¿Por qué? Tatiana y luego estaría a la mesa para que Sí. No, yo quería hacer una pregunta porque efectivamente, como dijo Moisés, Ecopetrol produce hidrógeno gris, pero se utiliza, digamos que casi siempre se habla del hidrógeno como vector energético, pero en realidad el hidrógeno se utiliza mucho en producción, digamos, en los procesos de refinación y todo esto. Más para generar productos. ¿Qué tanto, digamos, ese tema que ha hablado? Porque en realidad el tema de la transición no es meramente energética. O sea, y en particular en el tema del petróleo, además de todas las, digamos, de todas las características que tiene como energético, que lo hicieron tan fuerte, digamos, para constituirse casi en una... para volverse, digamos, el centro de lo que es esta sociedad, no solamente fue por ser energético, sino también por ser tan versátil, o sea, por tener tantos usos. Pero siempre que oigo hablar del hidrógeno, se habla como energético. Entonces me gustaría, no sé qué tanto conocen sobre esos otros usos del hidrógeno y qué tanto, digamos, en estos proyectos se incorpora también este tema, ¿o no? Atrás. Digamos, yo también pienso el hidrógeno como una alternativa real, pues porque, digamos, yo trabajo con comunidades en producción energética y en términos energéticos yo no puedo refinar ni petróleo, ni producir coque, ni tampoco tengo la herramienta para ensamblar un motor eléctrico, ¿no? Hasta un aerogenerador, por reciclar un generador pequeño de un carro y un alternador y convertirlo en un generador eléctrico. Pero en términos de producción energética, yo puedo coger unas láminas de acero inoxidable, cortarlos, ponerle 12 voltios con una batería de un carro y ya empezar a producir
hidrógeno y con eso mismo empezar a un motor de combustión, hacerlo mover. Entonces, en términos de una economía más cercana pues, a que cualquier comunidad sea un poco más sustentable, es la posibilidad de la gente producir su propia energía. Y realmente, y es una vaina que está más a la mano que cualquier otra. O sea, es que la posibilidad de tener, poner a moverse un motor de combustible o un motor de combustión que produce al final casi agua, en vez de ponerse o sea, de no teniendo una refinadora. Entonces, que la otra sería usted tener petróleo y ponerse a refinar, que es imposible en un barrio, en una comunidad campesina o indígena, pero sí más fácil coger, poner a destilar un poco de agua, limpiarla y luego empezar a hacer un proceso de electrólisis con un panel solar pequeño y tener una moto moviéndose un ratico al menos y poder transportar cosas. Y yo siento que también hay como un negocio detrás de la transición y la necesidad de no transitar. Y yo creo que siempre hay un freno también investigativo, digamos, hasta lo de las pilas de hidrógeno que es una buena fuente para el transporte público, creo que es una alternativa, pero pues digamos, no hay un proceso investigativo también sobre las pilas de hidrógeno, porque primero necesita platino, que igual implica otra vez caer en el círculo de la minería y estar abriendo, pero pues digamos que ahorita hay personas que le están trabajando a transitar hacia no utilizar platino, sino hierro, nitrógeno y carbono, y mezclarlo para hacer unas pilas de hidrógeno que sean pues realmente viables. Y yo siento que también hay que pensarnos eso, pues que realmente el hidrógeno es o sea, tiene que pensarse como una posibilidad para dejar de seguir quemando carbón, seguir quemando petróleo. Y siento que hay que mirar también eso, como si es una posibilidad, pero cómo es esa posibilidad, y pensarnos eso, porque igual, claro, es que es eso, cuando nos dicen transición energética, y yo veo que realmente lo que están haciendo es utilizar esos parques solares para inyectarle más energía a la red y que realmente no están ni dejando utilizar las hidroeléctricas, ni están dejando quemar carbono para producir electricidad, sino realmente lo que están aumentando es la capacidad de carga en megavatios del sistema. Entonces yo siento que es eso, el problema realmente que la transición, o sea, realmente yo creo que no necesitamos una transición, porque la transición es seguir gastando lo mismo pero de otra fuente. Yo creo que realmente es pensarnos el desmantelamiento realmente de un sistema en el cual estamos utilizando demasiada energía para huevonadas, hablándolo así, o sea, para estar todo el tiempo pegados a un celular chateando, o sea, realmente el gasto energético que utilizamos en huevonadas al final es demasiado y que estamos alimentando y no necesitamos realmente ni inyectar el sistema eléctrico, sino necesitamos desmontar un sistema que nos exige mucha energía y que realmente no se está utilizando. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a dos personas que la pidieron al final, voy a hacer dos cuñas, no pagas. La primera es que apenas se termine este evento, vamos a tener el lanzamiento de la revista Energía y Equidad aquí mismo, entonces para quienes quieran y puedan quedarse, vamos a tener intervenciones de Ivonne Llanes y de Gloria Baigorrotegui, con moderación de Tatiana Roa. Y la segunda es invitarlos a que al terminar también se den una pasada para conocer los productos de la Chagra Viva, que es la tienda de productos orgánicos y comunitarios de Sensata Agua Viva, que está aquí en el pasillo. Entonces, atrás, ¿tú habías pedido, cierto? Sí. Ana Sofía. Dale. Muchas gracias. Bueno, la primera era que cuando estaba escuchando, se ha indicado que en Chile no habían tenido en cuenta a los territorios para hacer todo el tema de la transición energética, ¿cierto? Y al no tener en cuenta a los territorios, pues en efecto esto pues generaría desigualdades y llevaría a una pobreza extrema, por llamarlo de algún modo. La pregunta va enfocada a listo. Ya se dieron cuenta de que en efecto sí hay que tener en cuenta los territorios,
porque hace parte importante dentro de esta transición, cuáles son las acciones que va a tomar, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel global, los gobiernos, qué políticas o qué acciones están tomando para remediar un poco esto. Y la otra pregunta va enfocada a hacer el hidrógeno verde, necesariamente tiene un elemento o se puede producir con un elemento y un recurso hídrico que es muy importante, que es el agua. ¿Cómo van a hacer para digamos, contrarrestar en los territorios o en los países en los cuales el abastecimiento del recurso hídrico no, digamos que lo tenemos en este momento, pero en el tiempo va a desabastecer? O sea, ¿cómo se va a tratar desde este momento el tema de la conservación de ese recurso para que podamos implementar y para que sea algo sostenible en el tiempo? Gracias. Igual no he contestado, pero igual quería hacer como agradecer primero las presentaciones, me parecieron súper buenas para tener un panorama especialmente sobre la retórica, los argumentos técnicos dentro de lo que se supone que sería una súper necesidad. Yo igual estaba pensando en lo último que preguntaron acerca de lo del vector, que son cosas un poco más técnicas, que creo que hay, primero que nada, una visión sobre lo que es un vector energético, que se requiere hacer unos famosos sistemas de hidrólisis y distintos tipos de conformaciones como procesos que requieren mucha energía a la vez para producirse. Entonces, para que uno haga la electrólisis no sale como el modelo esquemático que mostraba María Paz, donde aparecían como los estanques, salía como hidrólisis y los estanques, o H2, H2. Bueno, hay toda una complejidad en ese proceso en términos industriales que requiere energía para, no necesariamente para como hacer la hidrólisis y sale inmediatamente al estanque de hidrógeno y de ahí uno lo transporta como en tubos, en tuberías de hidrógeno. Ahí primero que nada hay que como que romper un poco esa idea de que es simple y de que se puede transportar tal cual como el gas, como que hay que sacar de la cabeza de uno que es como el gas, porque todas las normativas, todas las cosas están tratando de adaptarse, porque en la cabeza nuestra de dichos que hemos hecho estas, digamos, en nuestra conformación como personas que hemos hecho estas gasificaciones y distintos tipos en este caso, catálisis de gas, ahora la cuestión es hidrólisis, entonces ahora ya no son las gasíferas, son las hidrolizadoras, las gasificadoras, como que todo el lenguaje se transporta hacia el hidrógeno, pero los procesos que son para adaptar cualquiera de estas nuevas novedades requieren nuevas energías y principalmente nuevos procesos de seguridad. El tema, y recuerdo con la idea que comentaba ahí la persona que intervino sobre el gas, o sea, el hidrógeno solar, como para aprovecharlo en pequeña escala en cada uno de los procesos, yo creo que hay que pensar, eso es retomar casi lo imaginario de los años 70, donde uno podía aprovechar el gas, o sea, el hidrógeno, como una fuente energética más directamente, pero a menor escala, siempre con problemáticas no menores con respecto a los procesos de seguridad que se requieren para poder aprovechar inclusive a menor escala. Lo que estamos hablando ahora son escalas industriales, que si bien es cierto, se pueden aprovechar en la misma industria, de igual manera requerimos de todo un sistema de seguridad en ese transporte, manipulación, mantención y reparación. Porque eso pareciera que uno lo instala y funciona forever, y resulta que hay que tener una cultura de seguridad para mantener todo esto. Y en nuestros países, la idea de la seguridad a lo Japón, o a lo Alemania, o a lo que quiera, hay una cultura que está sosteniendo toda esta infraestructura, más allá de la novedad de que vamos a salvar el planeta con esto. Yo entiendo que hay que pensar en una transformación, el hidrógeno en sí no es malo, pero toda la infraestructura que se nos viene encima, la discusión aquí es la manera de la escala. Y claramente está todo el entramado empresarial, amonio, Shell está ahí detrás, o sea, todo el amor no se va a transportar directamente
hidrógeno, el amonio, el que se va a exportar afuera, no es tan local como se va a hacer. Pero siento que hay una dimensión que es muy propia de lo que hay. Aquí hay muchas mujeres hablamos acá, y no necesariamente hay hombres también con perspectiva feminista, no estoy diciendo que sea solo de mujeres, pero aquí está el agua y la explosividad. Los principios precautorios son los que a nosotros nos preocupan, principalmente. No todas las nuevos juguetes que se pueden salvar y no son única solución. Hay que pensar en 3, 4 soluciones y que sean las menos riesgosas para nuestros territorios. Yo creo que eso es lo que está encima de ver solo qué es más eficiente o qué es más barato. Porque en estos momentos claramente a ese nivel de intervención en la cual estamos puestos sin una pregunta, sin ponernos ni siquiera a pensar nosotros cómo lo podemos hacer mejor, creo que es otra parte más del colonialismo energético, como de alguna manera interpreto lo que decía yo. Eso. Muchas gracias, entonces les doy la palabra para que hagan unos comentarios súper breves finales para que vayamos a nuestro siguiente evento. Entonces voy a empezar con Santiago y terminamos con... Bueno, yo creo que para el tema de los dilemas sobre, bueno, si esto tiene tanto costo y finalmente si es tan adverso, yo creo que parte de las mismas respuestas que ustedes han dado, ¿no? O sea, el hidrógeno no puede primero ser la solución para todo. Eso es absurdo, o sea, pensar que lo que les decía, esa noticia de que Chile va a tener una cicla alimentada con hidrógeno hasta que va a ser hasta carros vehiculares, eso es ridículamente porque ya hay unas alternativas mucho más viables, sostenibles e incluso mucho más cercanos a lo que decían atrás sobre la posibilidad de que sean mucho más accesibles, que ese es el tema, ¿no? O sea, estos proyectos siempre son unas islas lejanas allá conectadas con un montón de cables que incluso hasta la misma distancia que haya de esos proyectos hacen que sean mucho más costosos y ineficientes energéticamente. De otro lado, esa necesidad de saber en qué aplicaciones, eso es clave sobre todo para saber pues en qué modos y en qué nodos se deberían construir. Entonces, uno si piensa, por ejemplo, en la transición energética de un parque industrial, por ejemplo, los que hay en Jumbo o los parques industriales que puede haber en Cartagena o en otras zonas, pues claro, el hidrógeno si se puede producir, ahí sería una forma mucho más sensata de usarlo que, por ejemplo, pensarse hacer un corredor de hidrógeno para el transporte de carga, que es lo que hace poco anunciaron. ¿Por qué no hacer un corredor de electricidad, por ejemplo? Porque se está pensando primero eso antes de esas alternativas que se podrían dar y sobre todo que se podrían concretar. Ahora, hay un reto muy latente y eso yo creo que de pronto nuestros países no lo hablan tan abiertamente, es el tema de la flexibilidad y la adaptación de los sistemas energéticos para poder enfrentar escasez. Y eso es un reto que, bueno, incluso nosotros como país que estamos enfrentando el fenómeno del niño, siempre la pregunta es, ¿y ahora? Entonces el carbón va a ser la respuesta. Y eso es una situación que para futuro eso va a ser mucho más repetitivo. Entonces, si no tenemos esa flexibilidad, pues va a ser mucho más difícil responder. Entonces, incluso ahí el hidrógeno pues podría tener un rol, pero de nuevo, no para idealizarlo y sentir como, bueno, si no tenemos entonces los hidroeléctricos, pues tenemos el hidrógeno, pues no puede ser así tan simple, tan simple. Ahora sobre el tema de las aplicaciones, esas aplicaciones sobre el tema de las refinerías, por ejemplo, eso es también una forma que quizás estas industrias podrían reducir en cierta forma sus emisiones, pero no obstante también es preguntarse de nuevo como para qué y para qué, pues finalmente para quién y para qué, porque finalmente es esa narrativa. Yo en Chile vi muchos carteles ya de mineras con los megacarros alimentados con hidrógeno que uno dice, bueno, pues sí, pero no sí. Entonces eso es un reto que es muy difícil aterrizarlo y yo creo que por supuesto eso hay que tenerlo mucho más, pero hay un mundo que no hemos tratado tan en detalle, que es, por ejemplo, el tema de las aplicaciones PTX, Power to X, o de los combustibles sintéticos, o incluso las mismas aplicaciones a considerar el hidrógeno no como un vector energético, sino una materia prima, como el caso de los fertilizantes. Ese mundo que abre con la expectativa de poder suplir la demanda que está en escasez por todo este tema del conflicto y demás que ocurre alrededor del mundo, puede ser una oportunidad, pero obviamente que nos reivindique o fortalezca una revolución verde que ya sabemos hasta dónde nos ha llegado. Sobre todo en el tema de tanto la justicia y la distribución, que yo creo que ese es el reto. O sea, yo creo que como países, si se están creando todos estos estructuras jurídicas, económicas, los subsidios, justamente más allá de la pregunta de ser cómo hacemos que el hidrógeno sea real, es cómo logramos que sea distribuido.
Eso yo creo que es como la forma como debería hacerse. Y sobre el tema del mantenimiento y sobre las oportunidades laborales, es un tema que en muchos casos ya no hay respuestas. También escuché, por ejemplo, que ahorita, incluso con todo el potencial laboral que tiene Alemania, Alemania tiene escasez de ingenieros para producir hidrógeno. ¿Cómo será en el caso de acá? O sea, va a ser muy difícil hacerlo y que justamente ahí es donde podría empezar la urgencia, más allá de todos los incentivos que se les pueda dar para unos pocos. Muchas gracias, Gabriela. Yo voy a responder breve y no todo, porque no manejo todas las cosas más técnicas, por ejemplo. Pero quería hacer un comentario sobre esto de que en Chile ya se descubrió que había que escuchar los territorios y entonces, ¿qué se va a hacer? Primero, comentar que en Chile está súper separado por ahora la transición energética de la transición justa. Se está pensando en transición justa para el retiro de centrales, pero no transición justa para el ingreso de nuevas tecnologías. Por lo tanto, la planificación de transición justa está haciendo para los territorios que están cerrando centrales de carbón, pero no está considerado como un territorio para planificar de manera justa a aquellos que vamos a recibir las nuevas industrias. ¿Y qué van a hacer? De momento nada nuevo. Sencillamente no están planificando. ¿Ya? Quisiera yo hubiese alguien de gobierno para que me respondiera qué van a hacer, pero de momento nada. Nosotros esperamos que lo primero sea que se entienda que los territorios que reciben nuevas industrias, de recibirlas, sean incorporados dentro de la lista de territorios de transición justa y que se ocupe planificación territorial entonces para hacer estas instalaciones. De momento no es así, ¿ya? Y quería responder con dos ejemplos cortos el tema del agua, porque me parece que es un riesgo que se podría vivir, pero es un ejemplo muy específico. En Chile se va a desalar agua y en Magallanes, esto que decías tú de que se solapan territorios energía versus alimentarios, en Chile la mayoría de los territorios donde se va a instalar son ganaderos, de producción ganadera. Y la ganadería tiene problemas de agua grandísimos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Están negociando privados y les dicen, yo voy a desalar y te regalo parte de mi agua para tu producción. Lo que significa que la comunidad ya no tiene el incentivo de decir, oye, cuidado, ¿qué va a pasar con el agua? Porque lo primero que recibe es un trueque, un regalito. ¿Ya? Y por lo tanto hay un muy gran desincentivo de observar cuáles van a ser los impactos, porque vas a tener, en el fondo, garantías para tu propio negocio sin pensar en el ecosistema más allá de eso. Y sobre la pregunta de cuál es la transición, yo también voy a responder con un ejemplo. Yo no lo dije. Magallanes tiene una matriz, nuestra región, que es casi 100% posible. Esa es la realidad de nuestra región. ¿Ya? Se abastece de gas, principalmente, y el resto de combustibles como petróleo. Y eso no va a cambiar con la llegada del hidrógeno. Entonces, ¿eso es transición? ¿Quién está haciendo transición? Entonces, de nuevo, nosotros antes les mostré un cartel, peleábamos contra el carbón. Y si tú me hubieses preguntado a mí en ese momento, carbón de cualquier manera, o sea, como en escala pequeña, te hubiese dicho que no, porque el carbón donde se quema está matando gente, no. Con el hidrógeno no soy tan tajante. No sé si el problema es el hidrógeno mismo. Me parece que el problema es la forma. Y es ahí donde, desde mi perspectiva, hay que responderse a la pregunta entonces de la transición. La transición es cuestionar el modelo. ¿Estamos efectivamente aportando la transición desde los propios territorios? En Chile no sabemos cuál es el balance de carbono neutralidad, lo preguntamos. Como, ¿cuánto carbono se va a generar para llevar todas estas cosas a Chile, para generar esta energía y para trasladarla a Estados Unidos? ¿Y cuándo esto empieza a ser efectivamente carbono neutral? Porque Magallanes captura con sus bosques de huiros en el mar, captura. Ese es nuestro aporte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, efectivamente reduce la huella de carbono, que es lo que nos están vendiendo. No hay datos. No hay un estudio que muestre que lo que va a pasar en Magallanes con la instalación de la industria va a reducir las emisiones si uno considera la cadena completa. No hay datos. Entonces, quizás lo que hay que preguntarse no es el hidrógeno, es ¿para quién? ¿Dónde? ¿Cuánto? Nosotros no tenemos un mapa que nos muestra cuánto hidrógeno hay que generar para cumplir con nuestras propias metas de descarbonización. No sabemos. Quizás sería mucho menos. Quizás sería abordable.
quizás podría ser comunitario, quizás podría ser una mezcla de muchas energías. Entonces, desde mi perspectiva, el problema es la forma, en este caso. Lo que no responde, yo no respondería eso con carbón, ni con gas, ni con petróleo, pero con energías distintas, creo que lo que nos estamos enfrentando ahora es justamente un problema de no profundizar los mismos modelos de desarrollo, pero con un tipo de energía diferente, porque la transición es mucho más compleja que solo la fuente de energía. Yo, para no redundar, querría ofrecer una entrada distinta al abordaje de las preguntas, dado el hecho de que también para mí no es tan familiar la noción técnica de la producción. Y en ese punto, solo como nota activo completamente lo que decía Gloria. Ahí hay un desafío enorme desde nuestro territorio y nuestras organizaciones de detallar y observar en profundidad las distintas fases del proceso con sus respectivos impactos, precisamente para salir de la simplificación y del reduccionismo que supone un proyecto de gran escala que se asume bueno porque no contamina carbono. Y entonces justamente eso es lo que hay que mirar. Pero me gustaría ofrecer una experiencia que tenía que ver con lo que yo mostraba al principio, que era esto de los rendimientos eficientes y simultáneamente la demanda sostenida, porque eso está sostenido por una narrativa. A veces miramos muy en menos la idea de narrativa porque suponemos que es algo muy teórico, que no tiene bajada territorial, pero tiene una bajada muy concreta, porque es la narrativa de crecimiento sostenido la que hace posible unas preguntas y no otras cuando hablamos de transición. Es una narrativa de crecimiento sostenido porque es algo que no existía hace 100 años atrás. ¿Sí? No era ese el horizonte de lo que entendíamos por desarrollo humano, desarrollo territorial. Esto es algo posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, tiene 70 años, y en 70 años se capaz de poner en riesgo nuestra existencia como especie. Entonces estamos hablando como de esas magnitudes, de la fuerza de un relato que supone que el progreso es crecer. Y dado el hecho de que todos los países están orientados a la idea de crecer, es que esta energía no está pensada en el sentido de su ser energía, está pensada en el sentido de su ser mercancía. Mientras eso sea lo que predomine, los megaproyectos se expanden por todos los territorios, porque la lógica es mercancía para el mercado internacional, no energía para el territorio o para los pueblos o para cocinar o para transportarse, no. Yo usé la palabra commodity porque me simplifica cosas, pero en realidad es una materia prima, claro, con escaso procesamiento para venderla a un buen precio, para que el país tenga un buen Producto Interno Bruto. Esa es la cuestión. Entonces, estos megaproyectos están pensados con esa lógica, ni siquiera es estrictamente con una lógica de energía en sí misma. Entonces, la pregunta de entonces, ¿cuál energía nos sirve? Desde el punto de vista del mercado, cualquiera que se venda bien, porque lo que importa es vender energía. Entonces, si hacemos la pregunta de para qué es la energía, esa es otra conversación. Esa conversación tendría que relacionarse con un cambio completo en la narrativa. No queremos seguir creciendo porque eso no tiene nada de sentido en un planeta limitado. Es como la economía no sabe nada de termodinámica, de metabolismo, de biología básica. No se puede crecer por siempre en un planeta limitado. Lo que hay que pensar es qué es lo que entendemos por bienestar. Y en este momento tenemos graves problemas de pobreza energética, graves problemas de deterioro ambiental, graves problemas de injusticia social, graves problemas de democracia, graves problemas de acceso a la información, todo mal, y entonces ese enfoque debería ser el prioritario para cualquier decisión sobre energía. Cualquiera sea la energía, cualquiera, en serio. Y entonces, si lo pensáramos así, podemos mirar la enorme cantidad de experiencias en energías comunitarias, que de eso se trata lo que viene ahora de un número especial de nuestra revista sobre este tema, y que son soluciones que son acotadas y situadas al territorio, que responden a necesidades específicas y concretas de ese territorio y que constituyen un enjambre o una malla de posibilidades que sí resuelve cuestiones desde una narrativa distinta a la del crecimiento, porque está orientada y gestionada desde la soberanía de esos lugares. Yo entiendo también que es difícil oponer esta narrativa micropolítica a las grandes estructuras de toma de decisiones porque no conversan. Porque la respuesta que dan es como, bueno, pero ¿qué hacemos con las grandes ciudades? Y entonces hay que hacer preguntas más pensando todavía. El hidrógeno está pensado para abastecer la industria del acero. ¿Para qué es el acero? La principal demanda de acero en el mundo es la industria armada. Es para fabricar armas. Entonces, a ver, ¿cuáles son las preguntas que de verdad hay que hacer? Si es para amoníaco, claro, es para la agroindustria. Entonces, ¿qué? ¿Queremos seguir teniendo agroindustria? ¿Por qué no pensar entonces en la agroecología, en el desarme, en la paz mundial? O sea, hagámonos la pregunta en serio. Porque si no, lo único que estamos haciendo es desplazar el problema de un sitio a otro.
reemplazando un objeto por otro objeto como si en sí mismo tuviera la solución, cuando esto es un problema político-ecológico. Y por supuesto que ahí tenemos mucho más a mano distintas respuestas que a lo mejor no son totales, pero son complementarias entre sí. Esas experiencias comunitarias, con estos espacios de incidencia como el panel del que somos parte, como este mismo encuentro donde ponemos en común las preguntas que hacen falta, porque de hecho esto que estamos haciendo aquí es justamente el ejercicio que hay que hacer en los territorios. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? ¿Dónde se va a ir? ¿Cómo lo ve cada uno? Incidir en la toma de decisiones de los espacios de evolución ambiental, todo hay que hacerlo a la vez. En este momento de crisis nada tiene pérdida, pero necesitamos de verdad mirar esto con una narrativa distinta a la del crecimiento sostenido, porque si no, lo único que vamos a hacer es lo mismo que siempre, con los mismos daños que siempre, en la misma escala de siempre. Y eso es lo que no se resuelve. Bueno, solo quería no dejar de leer un comentario que recibimos por redes sociales en la transmisión en directo de Anthony Rondón Camacho, que dice, definitivamente el debate está sobre el modelo global de producción-consumo, que resulta inviable ambiental, política y hasta económicamente. No es cómo se produce de otras maneras la energía ni cambiar el patrón de la matriz. Es pensar la energía para quién y con qué fin. Ahí está el punto. Lo que es prioritario, transporte. Así que muy conectado con esa última intervención. Y también creo que es interesante el punto de las energías comunitarias, porque creemos que tu intervención justamente lo que muestra es que hay otras formas de uso del hidrógeno, pero en particular pues esta mesa estaba haciendo un análisis mucho más macro de las políticas de una escala que hace que digamos, como las tres características que hacen que algo no sea el uso de, sino que tenga las características del extractivismo, ¿no? Es a escala, lo más barato posible, con la menor transformación posible, para exportar y en mega escala. Entonces, bueno, les invito a que se queden, ojalá, hagamos una pausa de unos 5 minutitos mientras cambiamos de panel, y en nuestro lanzamiento de la revista, del último número de la revista Energía y Equidad, pues vamos a hablar justamente de este tema que anunciaba María Paz. Muchas gracias a ustedes, muy interesante este abrebocas. Es recordarles que después del lanzamiento va a haber un